soy Francisco Esquivel, soy ingeniero en sistemas computacionales, estudié la carrera en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente soy Service Manager en una empresa de tecnologías de la información aquí en Ensenada, se llama Softec. ¿Cómo decidí estudiar esta carrera? Bueno, desde pequeño tuve mucho interés sobre cómo manejar la computadora de mi papá, ver cómo funcionaban los sistemas, abrir ciertos aparatos electrónicos, ver cómo funcionaban. Y de ahí me fui surgiendo la necesidad de averiguar por qué hacían lo que hacían, ¿no? Poco a poco me fui metiendo más en el tema de las computadoras. Cuando me compraron una propia, empecé a investigar sobre páginas web, sobre cómo editarlas, y poco a poco fui desarrollando ese interés. En su momento vi el abanico de oportunidades que ofrecía la carrera. Las carreras que era pues, ya sea licenciado en informática, sistemas computacionales, ingeniería en informática como tal. Y pues bueno, decidí estudiar sistemas computacionales precisamente porque me parecía que era la que ofrecía un poco más de robustez en el programa. Cuando entré a la carrera, honestamente creo que un error que cometemos todas las personas que a veces entramos a esa carrera es pensar que luego nos vamos a poner a programar. Y uno de los retos que encontré que fue lo más importante fue que los primeros semestres involucran mucha matemática, mucha física, sobre todo en las carreras que ofrecen ingenierías. Los primeros 2 semestres yo llevé matemáticas discretas, física, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo 1, física 2. Y eso en su momento para personas que a lo mejor esperaban otro tipo de desarrollo puede ser un poco retador. Para mí lo fue. Pero creo que al final es muy importante y te ayuda a sentar las bases para poder ser un programador exitoso. Porque muchas veces lo que tienes que aplicar a la hora de programar viene de ahí, esos fundamentos, ¿no? No deja de ser retador, y lo que les pediría es si entran a esta carrera tengan un poco de paciencia y no se desesperen al ver los primeros semestres. Una vez que logras avanzar sobre los 2, 3 primeros semestres vas a ver que es un poco más ya centrado con lo que soñaste estudiar alguna vez, ¿no? Mi experiencia, pues bueno, es una carrera a veces es un poco pesada, pero es muy retadora muy retadora y muy recompensante. Porque a diferencia, por ejemplo, de otras carreras, inmediatamente puedes ver el fruto de lo que estás estudiando. Un profesor te pide que entres y hagas un programa que haga ciertas cosas, y por ejemplo en otras carreras a lo mejor solamente lo podrías ver en la teoría, no lo podrías ver visto en el mundo real. Aquí haces una tarea y vas a ver inmediatamente el impacto que puede tener el mundo real. Igual hay experimentos sobre cómo construir robots que siguen líneas, robots que hacen diferentes operaciones, y puedes verlo. Y como te digo, día a día la carrera es algo que te puede estar llenando de orgullo y de pasión, y sobre todo te ayuda a ver qué es lo que quieres ver, ¿no? Porque incluso dentro de la misma carrera puede haber varios caminos que puedes seguir, ya sea que te interese solamente programar, ya sea que te interese construir dispositivos, ya sea que simplemente te interese el cómo enfocarte en el desarrollo de software, ¿no? Entonces no necesitas saber qué es lo que quieres al final de la carrera, solamente saber si te interesa en ese momento prepararte con estos temas te va a servir para más adelante poder tomar esa decisión sobre en qué camino o en qué ramo de esta propia carrera te puedes enfocar, ¿no? ¿Cómo llegué a donde estoy actualmente? Pues bueno, la empresa en la que empecé a trabajar pues me ofreció un programa de mentoría. Y ahí fue donde me empecé a preparar. A veces en la carrera sales con muchos conocimientos, pero como dije antes, muchos ya son prácticos, pero muchos no dejan de ser teóricos, y muchas veces falta que nos aventemos como al mundo real para poder ver exactamente el escenario del día a día. Al momento de salir de la carrera, afortunadamente en el ramo de tecnología de la información hay mucha oferta disponible actualmente. No quiero decirles que en cuanto sales te avientan ofertas a la cara, pero es muy parecido así. Básicamente ahorita en cualquier red social que ofrezca trabajo, en cualquier página que haya ofertas disponibles, vas a encontrar ahorita una gran oferta de puestos de trabajo. Varían un poco por lenguaje de programación, si es que al final fue lo que te decidiste. Las carreras que ahorita ofrecen más, luego los lenguajes ahorita que están más peleados, al menos lo que me ha tocado ver, es .NET y JavaScript. Y es básicamente lo que es, al menos JavaScript es lo que es más fácil de aprender. Y es más fácil de aprender porque puede ser muy autodidacta en tu tiempo. También es muy importante recordar que en la carrera lo que se te va a enseñar y lo que debes de tú poner atención no es en aprender un lenguaje de programación, es aprender cómo programar.
Si aprendes cómo programar, al final las carreras, los diferentes lenguajes de programación que se te presentan en el camino van a ser más fáciles de aprender, sobre todo porque uno de los retos de este ramo es estar siempre actualizados. Entonces lo que estudiaste, si al final te decides en enfocar solamente en un lenguaje de programación sin entender por qué ese lenguaje de programación hace lo que hace, vas a tener problemas en un par de años cuando ese lenguaje de programación o esa metodología esté un poco ya en desuso, ¿no? A la hora de salir, puedes estar buscando, muchas empresas lo que ofrecen es, como dije antes, ofrecen mentorías, son trabajos que son prácticamente como becarios en los que te ofrecen un sueldo pequeño, pero sin embargo al principio es un muy útil porque pues te va pudiendo aprender, normalmente tienes personas con un poco más de experiencia que te van ayudando a entender cómo funciona, te van ayudando a entender esas pequeñas mañas que tienes que ir desarrollando para poder ser más eficiente. Y poco a poco ir subiendo, ir creciendo en el camino que decidas elegir, ¿no? Ya sea que decidas ser programador, ya sea que decidas ser QA, que es aseguramiento de calidad, ya sea que te decidas por una parte de metodologías de software, que sea como Scrum Master. Y bueno, afortunadamente nuestro ramo no es muy retador encontrar trabajo saliendo. Y sí, conforme vas agarrando experiencia, puedes ir agarrando un mejor sueldo y agarrando más responsabilidades en el proyecto, ¿no? Actualmente soy Service Manager. Yo empecé como programador. Mi primer trabajo de programación fue PHP. Después me fui enfocando un poco más al aspecto de frontend, que es JavaScript. Básicamente creo que la habilidad más importante que he ido desarrollando conforme han pasado los años es ir sabiendo cómo aprender nuevas cosas y compaginándolas con mi trabajo actual. Como les mencioné hace un momento, es importante siempre ir innovando y es un poco retador hacerlo cuando tienes la carga de trabajo encima siempre, ¿no? Y otra destreza que desafortunadamente a lo mejor no se ve tanto en la carrera es esa manera de desarrollar habilidades sociales, el cómo manejar el trabajo en equipo, cómo comunicarte con tus compañeros, cómo comunicar la retroalimentación positiva y no tan positiva que en algún momento puedes tener. Y es importante irlo desarrollando. Si lo pueden ir desarrollando con sus compañeros en la carrera, va a ser buenísimo, porque muchas veces hay excelentes programadores, hay excelentes personas que pueden desarrollar todo un proyecto solas, pero al momento de salir y trabajar con otras personas es ahí donde empiezan a tener un poco de problemas, ¿no? Sí les recomiendo mucho que vayan tomando o que no tomen. A mí también fue algo que me pasó en la carrera. Tomábamos todo mucho juego, lo que llamamos las materias de chocolate, que era comunicación oral, escrita, todo ese tipo de materias que seguramente también en la propia prepa las han ido tomando como pues eres un 10 seguro. No las dejen caer en saco roto, porque ese tipo de habilidades muchas veces son las que también les ayudan a seguir subiendo o consiguiendo más responsabilidades en su trabajo. Algo que me ha recompensado mucho el trabajo y el hecho de haber desarrollado tanto estas habilidades técnicas como sociales, pues es el haber tenido la oportunidad de trabajar en proyectos grandes, en poder viajar por Estados Unidos. He viajado a la India, he viajado incluso dentro de México, porque como les digo, la oferta laboral y las oportunidades que hay en este ramo de tecnologías de la información es bastante grande. ¿Con qué otras personas van a poder trabajar durante su desarrollo profesional? Pues bueno, básicamente trabajamos con personas de experiencia de usuarios, que normalmente son diseñadores gráficos, que son un poco ya más especializados, enfocados a cómo desarrollar estos sistemas para que sean más agradables de usar por los usuarios finales, valga la redundancia. También tenemos mucho contacto con personas que les llamamos Product Owners, que son los que nos van definiendo qué es exactamente lo que el cliente final espera encontrar en sus sistemas. También normalmente encontramos o trabajamos con personas que son QAs, que son personas que se encargan de asegurar la calidad de los proyectos que estamos desarrollando. Esas personas posiblemente también hayan podido estudiar sistemas, pero como les dije en un principio, se decidieron ir por otro path dentro de esa misma carrera. Y pues bueno, normalmente ese tipo de personas son con las que nos desarrollamos. También tenemos trabajo o interactuamos mucho con managers, que son pues en estos momentos que se usa mucho la metodología ágil. Son Scrum Masters, que no es un manager como tal, pero sí es una persona que nos ayuda a seguir enfocándonos hacia dónde debemos ir y hacia dónde debemos de trabajar el proyecto, ¿no? Y pues bueno, las características principales que yo considero que debe de tener un profesionista de este sector, pues bueno, es enfocarse mucho en innovar, en mantenerse al tanto sobre las últimas tecnologías en su ramo, es decir,
si tú al final eres un trabajador que está desarrollando en JavaScript, es ser eficiente y no irte a ver qué se está moviendo en .NET, por ejemplo, en PHP. Simplemente decir, bueno, pues está saliendo un nuevo framework, está saliendo un nuevo paradigma de información sobre cómo manejamos los proyectos en JavaScript, pues me enfoco sobre eso, ¿no? Es importante poner mucha atención a las bases. Las bases son lo que nos va a ayudar. Esos primeros semestres que les mencionaba de matemáticas, de programación 1, programación 2, que muchas veces son lenguajes que a lo mejor ya no utilizamos tanto en el mundo profesional, sin embargo nos ayudan a sentar esas bases importantes, ¿no? Inicialmente para la carrera no necesitas saber programación. Sería ideal que a lo mejor en la preparatoria, en el bachillerato, ya hayas llevado alguna materia de programación para no llegar tan en blanco a la carrera. Sin embargo, no es necesario. Obviamente vas a tener que hacer un esfuerzo adicional que tus compañeros que sí han estudiado programación antes, pero lo importante es que tampoco te dejes abrumar por eso. Es un medio en el que hay personas muy apasionadas de este tema y se la pasan hablando y hablando del tema, incluso en conversaciones que ya no son de clase. Y si vienes a lo mejor de un tema o de un fondo que no es tanto de programación, sé que puede ser un poco retador. Sin embargo, si a ti te llama la atención este medio, tú lo vas a poder aprender, y algo muy noble de esta profesión es que es muy autodidacta. A diferencia a lo mejor de los abogados, de los médicos, en los que ellos solamente yendo a la escuela pueden aprender estos temas, tú puedes sentarte en tu computadora, buscar un curso y ver y aprender cosas nuevas por ti solo, ¿no? Y es a lo que me lleva al final, pues siempre tener esa curiosidad por aprender sobre qué es lo que se mueve en tu sector, sobre qué es lo que quieres. Y al final, pues bueno, sé que muchas veces elegimos este trabajo porque es bien pagado, pero también creo que es importante que tengas esa pasión, porque al final se nota cuando algo a lo mejor no es de todo tu interés, porque al final no termina siendo un trabajo que te vaya a llenar, y al final pues, se va a notar en los entregables que tengas, ¿no? Para el consejo que yo te diría, si decides estudiar esta carrera, pues bueno, es seguir aprendiendo, tratar de siempre tener una buena comunicación con tus compañeros. Sé que a esas alturas pues no te puedo recomendar el que te apasione por tu carrera o el que sigas aprendiendo a programar. Eso es algo que te va a ir llevando a la propia carrera. Sin embargo, es importante que sigas desarrollando esa curiosidad por aprender, y siempre tengas en mente que las habilidades sociales también son importantes dentro de la carrera y dentro de tu desarrollo profesional, y no las eches nunca en saco roto, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por la atención. Les deseo mucha suerte si deciden enfocarse en esta carrera. Sé que les va a gustar, sé que les va a dar muchas satisfacciones tanto en el mundo estudiantil como en el mundo profesional. Y pues bueno, bienvenidos a la ingeniería en sistemas.